andan, chicos? ¿Todo bien? Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la última clase, que son las entidades y qué son los atributos. En la imagen vamos a comenzar observando información que puede estar guardada en una hoja de Excel, en una tabla de datos, ¿sí? Por ejemplo, se puede observar que esta es la captura de imagen de una hoja de Excel, ¿sí?, de usuarios. En la columna A vemos el título, número, email, password, ¿sí? Y luego vemos tres registros, tres usuarios que están insertados, ¿no? El usuario 1, el usuario 2, el usuario 3. Sí, para nosotros queda claro que acá tenemos almacenados usuarios en un Excel, ¿ok? Por acá vemos, también podría ser los datos capturados de una planilla de Excel, ¿no? Películas, ¿sí? Un registro de películas de género, acción, la publicación del año y del título. ¿Sí? Ahí tenemos varias películas que fueron registradas en esta planilla, en esta tabla. Por último, acá vemos datos que están relacionados a razas pequeñas de perros. En la tabla vemos las razas y después tenemos información con respecto al peso de los perros que son hembras o son machos, ¿no? Y cada uno de estos renglones representa a una raza pequeña. Distinta información, ¿no? Desde una lista de usuarios, una lista de películas, una lista de razas de perros pequeños, ¿ok? Eso está todo claro, perfecto. Pero ahora vamos a ver un poquito la definición de entidad y atributo. Y dice, ¿cómo se identifica una entidad? Una entidad está descrita y se representa por sus características o atributos. Y da ejemplos. Entidad persona. ¿Cuáles son las características de la persona? Como características dice nombre, apellido, género, estatura, peso, fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener entidad, entity, persona, atributos. Atributos de la persona, las características. Acuérdense que los sustantivos son los entities y los adjetivos son las properties, los atributos. Bueno, después por acá abajo tenemos unos ejemplos, ¿no? Dice, una entidad es una cosa u objeto del mundo real. A veces hay entidades que son abstractas también, pero como hablamos el otro día, una entidad puede ser cualquier cosa de lo que me está rodeando ahora, un teclado, el escritorio, la ventana, la computadora, si tenés una mascota, el perrito, todos son entidades. Y cada una de estas entidades tienen atributos. Acá en el ejemplo mencionamos entidades personas, entidades animales, casas, autos, etc. Y por acá, como para ir redondeando el tema de la definición de entidades, dice, son las personas, objetos o conceptos de los que trata una base de datos. Sí, justamente, en la base de datos nosotros vamos a tener tablas y esas tablas van a almacenar los registros de las entidades, o sea, los registros de los usuarios, los registros de las películas, los registros de los clientes, los registros de los animalitos, de las razas pequeñas y después sus características. Entonces, vemos, vamos un poquito por acá arriba, ¿no? Que acá tendríamos la entidad usuario con los atributos número, email, password, ¿no? Acá tendríamos una entidad película que tiene los atributos título, año, género, ¿sí? Acá tenemos una entidad, podemos llamarlo perro, ¿sí? Mascota, sin entrar en detalle de que pueden haber medianos y grandes, ¿sí? Solamente concentrándonos en
esta información que vemos, y los atributos, ¿sí? El nombre de la raza, el peso, el sexo, etcétera. ¿Sí? Entonces, de la información que leemos cotidianamente, de ahí podemos identificar entidades y sus atributos principales. Vamos a bajar un poquito. Nosotros en la clase anterior, en la clase 1, así que si no revisaron el video, lo pueden ver, ya está publicado en el canal de YouTube. Habíamos dicho entonces que las entidades las vamos a escribir con esta cajita y que los atributos, ¿no?, iban a estar con la anotación de una elipse y van a estar conectados con una flechita. ¿Sí? O la otra forma que también seguramente vamos a usar es anotar la entidad en la misma cajita con el título de entidad en singular y debajo todos sus atributos. ¿Sí? Por acá hay un ejemplo. Estudiantes. Está escrito en plural. Nosotros la vez pasada lo escribimos en singular y vamos a tratar de hacerlo así, pero en este ejemplo dice estudiantes y después nos muestra los atributos que lo representan. El ID del estudiante, el nombre, la dirección, el teléfono, el sexo, la edad, el grado. ¿Okay? En un sistema web, ¿no? Acá podemos ver los dibujitos de las personas que están representadas conectándose a través de su PC, a través de su notebook, a un formulario web donde están registrando el nombre de usuario, la contraseña, el email, el nombre, el apellido, la dirección, y después aceptan y envían esa información. Esa información que estamos completando del lado cliente, ¿sí?, que está completando el usuario del lado del cliente, cuando aceptamos, es enviada al servidor. Y del servidor llega a la base de datos para almacenarse en una tabla. ¿Sí? Entonces, el usuario, del lado del backend, del lado de la base de datos, está representado por una tabla, que es la entidad. Y cada una de las columnas de esa tabla son los atributos. Sí, de lo que hablamos la vez pasada también sobre el cliente servidor, hay repasar el video si no se acuerdan, que está publicado en YouTube. Bueno, ahí tenemos del lado del cliente un HTML que está capturando los datos que vamos a ingresar en cada una de estas cajitas, y cuando aceptamos esta información a través del código que va a estar escrito en C# en el servidor, ASP.NET va a insertar los datos a través de un lenguaje de consultas en la tabla. Entonces ahí tenemos un sistema que está registrando en la base de datos. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, vamos a ir explorando otras características que están relacionadas a los datos y a las entidades. Nosotros hasta ahora vimos entity como cajita y attribute como característica de esa entidad. Y en las próximas sesiones vamos a entender, vamos a aprender qué son las claves, qué son las relaciones, y que existen otras entidades que se usan para conectar a entidades entre sí. Pero bueno, eso lo dejamos para la próxima. Entonces, por hoy terminamos acá. ¿Sí? Tenemos entonces, para que nos quede la idea, las entidades son personas, objetos, a veces objetos abstractos que van a estar almacenados en la base de datos. ¿Ok? Muy bien, en la próxima sesión vamos a hablar de tipos de datos y poco a poco vamos a seguir avanzando hasta empezar a construir una base de datos con sus tablas y sus relaciones. Nos vemos, hasta la próxima, que sigan muy bien. Chau, chau.